Hola amigos y amigas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más al canal. Si es la primera vez que me veis, yo soy Mary y en el vídeo de hoy nos vamos a dar un paseo por Pepco para ver las novedades de Navidad en la sección de hogar. Tenía muchas ganas de venir porque Pepco es una de mis tiendas favoritas y estoy segura de que este vídeo os va a encantar porque, como siempre, han traído cosas preciosas. Así que prepararos un cafecito o lo que queráis y poneros cómodos, que empezamos. Making our Christmas memories. I've been working so much lately, I can barely find the time to sleep. Yeah, I spend my time running around, keeping people. Lo primero que os quiero enseñar es este bote de cristal que tiene forma de árbol de Navidad y me encantó. No me lo compré porque ya tengo botes de años pasados que quiero aprovechar, pero sin duda, si no tuviera ninguno, me compraría este porque es espectacular. Tiene un precio de 5 euros, podríamos usarlo para poner las galletas en la cocina, las cápsulas del café en el rinconcito del café o simplemente para decorar podríamos ponerle dentro una guirnalda de luces de estas de alambre, dándole un poquito de forma y quedaría muy bonito. Este otro bote de cerámica con forma de perrito navideño está pintado a mano, tiene un precio de 6 euros. Y también es una monada, vais a ver que este año han traído muchísimos botes. ¿Y qué me decís de este plato de cerámica de Santa Claus? Pone Cookies for Santa para dejarle galletas a Santa Claus o para poner galletas en una mesa bonita viendo pelis de Navidad una tarde en casa. Tiene un precio de 7 euros y también está pintado a mano. Este año han vuelto a traer los botes de cristal en forma de casita, que me parece que los tenían el año pasado. Son preciosos, se agotaron enseguida y aquí están de nuevo. Mirad qué cosa más bonita para poner galletas o lo que queráis y además tienen un precio de 4 euros. También tienen este otro modelo de bote de cristal, en este caso en forma de muñeco de nieve. Al final de este vídeo me tenéis que dejar en comentarios qué bote de los que os voy a enseñar os gusta más. Este tiene un precio de 5 euros. Y estos otros botes más estrechos y alargados tienen un precio de 7 euros y por lo que veo aquí hay dos modelos diferentes. Estas copas de cristal son un detalle precioso para poner en una mesa navideña, se venden en packs de 2 y tienen un precio de 7 euros. Tienen una corona de Navidad dentro y creo que son muy originales. Estos vasos de cristal se venden en packs de 2, son bastante grandes, de 580 mililitros cada uno y tienen un precio de 4,50. Aquí hay una zona con un montón de cosas para cocina y repostería, como este pack de cucharas medidoras en forma de muñeco de jengibre. Tienen un precio de 5 euros, vienen 4 unidades y son de cerámica y no me digáis que no son una monería. Aquí arriba tienen un montón de moldes de silicona de diferentes formas para hacer bizcochos y también cortadores de galletas en formas navideñas. Este delantal me encantó, es precioso, es de 60 por 90 y tiene un precio de 4,50. No pueden faltar los paños de cocina navideños, vienen en pack de 3 y son muy económicos, cuestan 2,50 y tienen unas medidas de 45 por 65. Esta botella de cristal en forma de árbol con el tapón de madera me encantó, me parece muy interesante, muy bonita y además económica porque cuesta 2 euros. No es muy grande, es de medio litro, pero es preciosa. Y mirad esto, es una montaña de regalos de cerámica, es una figura decorativa bastante grande de tamaño y el regalo de arriba se abre, así que es una cajita que podemos usar para guardar cosas y también para decorar. Tiene un precio de 6 euros. Aquí al lado tenemos tazas monísimas, por cierto. Este año en Pepco hay muchísimas tazas navideñas.
que seguro que muchas os van a encantar y os aviso que yo me compré 2. Mirad, esta cuesta 5 euros y viene con el platito a conjunto. Después tenemos esta en forma de árbol de Navidad, yo la tengo prácticamente igual de otra tienda del año pasado. Y esta cuesta 2 euros. Ay, esto de aquí me encantó. Es un soporte para utensilios de cocina, para poner en la encimera y apoyar la cuchara y que no se manche la encimera. Es de cerámica y tiene un precio de 2,50. Por aquí hay más platitos. La verdad es que cuando estaba grabando estaban abriendo muchas cajas y estaban colocando muchas cosas nuevas. Este plato cuesta 3 euros, también es pintado a mano. Y este otro, que es precioso con esos lacitos, esas flores, tiene un precio de 3 euros y también tiene el filito en dorado. Es muy bonito y muy elegante. Vale, quiero que miréis esta taza. Mirad, es una taza de muñeco galleta de jengibre con el sombrerito de Papá Noel, que es una tapa que se saca. Cuesta 5 euros y yo me la compré porque me encantó, o sea, no pude evitar comprar esta taza. Sé que habría salido y habría estado todo el rato pensando en la taza, así que me la llevé. Después esta en forma de arbolito, que bueno, también tiene tapa, pero está puesta hacia adentro para que no se rompa. Y esta también cuesta 5 euros. No sé, hay tazas de verdad preciosas este año. Esta del perrito también es muy mona, igual pintada a mano. Estas tazas pintadas a mano no se pueden poner en el lavavajillas ni nada, hay que lavarlas a mano. Y esta del perrito tiene un precio de 3 euros. Esto de aquí es un pack que incluye un tazón grande de cerámica para hacer repostería, un batidor manual y una lengua de silicona. Creo que es genial incluso para hacerle un regalo a alguien que le guste la repostería. Acertáis seguro, porque ya os digo, está genial y además cuesta 12 euros. A mí personalmente me parece que está genial de precio. Esta tabla de madera redonda me encantó para servir en la mesa galletas o una tablita de quesos, por ejemplo, y que quede bien bonito. Y además de precio está genial porque es bastante grande y cuesta 4 euros. Este cojín me transmite mucha paz con los ciervos, en la nieve, los arbolitos. Creo que sirve tanto para Navidad como para invierno. Por detrás es todo liso en color beige. Y bueno, pues como la mayoría de cojines de Pepco se vende con relleno incluido, es de 45 por 45 y tiene un precio de 6 euros. Aquí al lado tenemos este otro cojín tan elegante en tonos beige y dorados, es de 45 por 45 y este cuesta 10 euros con relleno incluido también. Y este otro modelo con lentejuelas en color dorado, muy festivo. Este también es de 45 por 45 y tiene un precio de 7 euros. No estoy segura, pero creo que todos los cojines son desenfundables y llevan cremallera para poder sacar el relleno y lavar la funda en la lavadora. Vamos con las mantas. Esta es de 150 por 2 metros y cuesta 12 euros con un estampado de estrellitas doradas. Esta tan navideña en tonos rojos de 130 por 170 cuesta solamente 10 euros y es súper calentita. La verdad es que calidad-precio, las mantas aquí en Pepco merecen muchísimo la pena. Mirad este otro modelo, también es de 130 por 170 y cuesta 10 euros. Y mirad este cojín rectangular, me encantó el diseño, tiene algunos ciervos, árboles, una casita así como en la nieve. Es muy económico, cuesta 10 euros con relleno incluido y es de 40 por 60. Y aquí detrás hay más mantas. Esta de las piñas me encantó, mirad, solamente cuesta 6 euros y es de 150 por 2 metros. Creo que está genial. También está la de color verde con los pinos. Hay muchísima variedad. Mirad, esta cuesta 10 euros de 130 por 170 en tonos grises, con algunos estampados navideños y es muy calentita también. Y esta de aquí me gustó muchísimo porque cuesta 11 euros
y es un pack que incluye una manta y un cojín de bastón de caramelo. Mirad, no me digáis que no es una monada para comprar para uno mismo, incluso para regalar. Y es que 11 euros es lo que costaría solo el cojín de bastón de caramelo y aquí viene también la manta. Esta manta me parece que ya la tenían el año pasado, es de 130 por 170 y cuesta 10 euros. Y la peculiaridad de esta manta es que tiene un gorrito con orejas de reno en color dorado. Aquí había una abierta para que la podamos ver y bueno, no sé, es una tontería pero me parece muy original y muy gracioso. Además es muy agradable al tacto y el color también es bonito. Y bueno, para acabar con las mantas, si queréis algo muy económico, tenéis esta que es muy básica, es finita pero está bastante bien y cuesta 2,50. Es que cuando lo vi no me lo podía creer. Una manta de 130 por 160. Además en estos colores así rojos a cuadros que son muy navideños también. Me encantan este tipo de buzones para decorar. Este es en color rojo, es muy bonito y tiene un tamaño que está bastante bien. Ni muy grande ni muy pequeño. Y tiene un precio de 6 euros. Oh, and I've been longing to hold you close, forget about it. Mirad qué botes más bonitos. Estas cosas vuelan. Es la segunda vez que reponen. La primera vez volaron y no me extraña, así que si os gustan, no tardéis. Mirad este de la casita de jengibre. Es que yo me los compraría todos, de verdad. Los compraría todos y cada día pondría uno diferente. Este cuesta 7 euros. Es pintado a mano también y bueno, pues para poner galletas, es que simplemente para decorar, es precioso. Y este del muñeco de jengibre o galleta de jengibre también es una monada, es como la taza que me he comprado, pero en bote. Igual, pintado a mano, bastante grande y tiene un precio de 7 euros. Yo creo que mi favorito entre estos dos es el de la casita. Contadme en comentarios cuál os gusta más. Estas velas con los 3 pinos verdes me suenan del año pasado, creo que ya las tenían y las han vuelto a traer, cuestan 4 euros y yo no las encendería, me daría pena encenderlas porque se estropean y son muy bonitas así para decorar. Las casitas son un clásico de la Navidad. Aquí tienen estas blancas tan bonitas que tienen luz además. Hay 2 tamaños, esta es la grande que cuesta 4,50, como veis tienen el dibujo de un ciervo, una puerta de madera. Esta de cristal es preciosa, también está en 2 tamaños, en grande y en pequeño. También tiene luz, esta cuesta 4,50, si no veo mal, sí, 4,50. Y luego está pues el tamaño pequeño, que es este de aquí, y la verdad es que el conjunto de 2 tiene que quedar precioso. Esta también tiene luz y cuesta 3 euros. Me parecen muy originales al ser de cristal transparente, no son las típicas blancas de cerámica. Por 2,50 tenemos este pack de 3 arbolitos de cerámica decorativos en tonos verdes, que también son muy bonitos y muy económicos. Y los podemos usar juntos o por separado. Este tipo de packs me encantan porque son muy interesantes para hacer un regalo, tener un detalle. Es una cajita con 3 velas aromáticas navideñas y tiene un precio de 4 euros. Creo que está genial, las velas son bonitas y viene así en esta caja, no sé, tan bien presentado todo, igual que esta. Es una vela aromática muy bonita en tonos verdes. Esto cuesta 2,50, muy económico para tener un detalle o hacer un regalito. Por aquí tenemos estas velas de té en forma de arbolito de Navidad. Es un pack de 4 y tiene un precio de 2,30. Este tipo de velas de té las vi el año pasado en Muy Mucho y eran un poco más caras, aquí están más económicas. Mirad este coche con el pino, tiene luces, es una figura decorativa, me encanta, es preciosa y cuesta 4 euros. Me gusta porque normalmente los coches son de color rojo, como muy llamativos, y este así en un color neutro me encanta. Yo creo que lo que se ilumina debe de ser el pino. Luego tenemos este otro modelo de casita navideña, toda en color dorado, por 3 euros. Y como veis también tiene luces. Hay tazas por todas partes. La verdad es que es un peligro porque además
Todas son muy bonitas. Mirad esta, qué cosa más bonita, por 4 euros, una taza de 450 mililitros. Ahí detrás hay más, pero es que esta me encanta porque también sirve para invierno, para todo el año. Después, más cositas. Una tetera de cristal con la tapa de arriba metálica en color dorado. Es muy fina, con estos dibujos navideños y tiene un precio de 7 euros. Si os gusta el té, es preciosa y además va a conjunto con la vajilla que os he enseñado antes, el plato llano. Pues aquí tenemos el cuenco, plato hondo. Este cuesta 3 euros y tiene los mismos dibujitos que tiene la tetera. Esta figura decorativa cuesta 5 euros y me encantó porque tiene una base de madera natural, es un arbolito que se ilumina, tiene luces y tiene que quedar muy bonito encendido. Y esto lo tuve en la mano y estuve a punto de llevármelo, pero no sé dónde ponerlo. Pero no me digáis que no es precioso. Es una bola navideña decorativa con luz. Es muy grande, cuesta 6 euros. Creo que está genial. Y mirad, aquí tiene un botoncito para que podamos encender la luz y que veáis cómo queda. Los cascanueces, que también son un clásico de la Navidad. Aquí tienen estos en color blanco y tienen un precio de 7 euros. Exactamente no sé el tamaño, estaban muy arriba y no los podía bajar, pero son bastante grandes. También vi este cojín del copo de nieve que tiene un precio de 10 euros y estoy viendo la etiqueta que pone que tiene luz LED. A ver, que alguien me explique cómo puede tener luz un cojín. Esto es una chulada, un tapón para las botellas de vino que cuesta 2 euros con el lacito dorado, aunque a mí no me gusta el vino. Bueno, no es que no me guste, es que está malísimo. Por favor, no me juzguéis, es que yo soy muy rara. Bueno, aquí tenemos caminos de mesa, manteles. Este mantel de 140 por 240 por 12 euros. Mirad qué bonito en blanco con ese bordado en dorado. Y también veo por ahí detrás que también está en plateado. Y este termo para el café. Qué preciosidad, por favor. Mirad qué bonito, cuesta 9 euros. Es de la colección como de fiesta, pero bueno, lo podemos usar todo el año porque es precioso. Igual que esta vajilla, es una vajilla blanca con detalles dorados, muy elegante, también sirve para todo el año. Tenemos el plato llano, el azucarero que cuesta 4 euros con el huequito para poner la cuchara. Aquí debajo tenemos estos muñecos, figuras decorativas del reno en color dorado por 2,50, que son pequeñitas. Estos arbolitos transparentes son como de metacrilato y también tienen luces, tienen que quedar preciosos. Y estos cuestan 2,50, son muy económicos. Si queréis hacer algún regalito, algún detalle, os recomiendo que vengáis aquí a Pepco porque tienen muchos packs así de este estilo, de velas, velas con ambientador de varillas. Mirad, esta cajita por 6 euros. Viene un ambientador de varillas con 2 velitas en forma de estrella y una vela aromática. Este arbolito decorativo dorado es precioso, cuesta 4 euros y yo pensaba que tenía luces, pero no tiene. También tienen estas velas LED que por cierto tienen que quedar muy bonitas encendidas por el dibujo que tiene de las casas. Y bueno, además es una opción mucho más segura en casa, pues si tenéis niños pequeños o si tenéis gatos, por ejemplo, y no se gastan nunca. Y me vais a perdonar porque no enfoqué el precio, pero bueno, no creo que sea muy caro. Otra tabla de madera en forma de copo de nieve. Yo estas tablas no las usaría para cortar porque me daría pena que se estropearan. Cuesta 4 euros y es bastante grande, está genial de precio y la usaría pues para eso, para una tabla de quesos o para servir galletas o postres en la mesa. Han vuelto a traer el cojín de copo de nieve que el año pasado fue todo un éxito y de hecho yo me lo compré, me parece precioso y lo voy a usar este año también y tiene un precio de 7 euros. A conjunto con la vajilla que os he enseñado antes, más de estilo clásico, tienen la mantequera que cuesta 5 euros, también es muy bonita y como os digo la podéis usar todo el año. Y también la jarrita para la leche que es preciosa con el asa dorada y el filito dorado y esta tiene un precio de 4,50.
Velas navideñas monísimas, son velas aromáticas y además muy económicas, cuestan 1,80 € y hay diferentes modelos. Y de repente me encontré con esta fantasía porque la acababan de colocar y por supuesto pues me la tuve que llevar porque es preciosa. Una taza con tapa que cuesta 6 € en forma de tío vivo pintada a mano. Y yo no quería comprar más tazas, pero me llevé 2. Es que así no se puede. Aquí tenéis una abierta para que la veáis. Mirad, la tapa se quita, se pone, pero es que incluso sin la tapa también es una preciosidad. De la colección de fiesta vi estas copas tan originales, pone que están hechas a mano, se venden en packs de 2 y cuestan 5,50. Tienen un color así como tornasolado y me parecieron muy curiosas, no sé. También tenemos del estilo este vaso en forma de estrella que es de cristal, viene con la tapa y la pajita también de cristal y cuesta 2 €. Más cositas, la verdad es que tienen muchísimas cosas, es imposible enseñarlo todo, pero bueno, creo que ya os hacéis una idea. Mirad este dispensador de jabón en forma de casita de jengibre por 4,50. Si queréis darle un toque navideño a vuestro baño, esta es una buena opción. Y esto de aquí es un pack de dispensador de jabón y recipiente para los cepillos de dientes a conjunto por 4,50 las dos cosas, vienen en esta cajita. Y este es el modelo de muñeco de jengibre, pero también tenemos este otro modelo. Al venir en esta cajita es perfecto si queréis tener un detalle también. Y toallas de baño navideñas para la cara o para las manos, no sé si para las manos sería un poco pequeña. Vienen en packs de 2 y cuestan 3 €, 1,50 € cada toalla y como veis hay diferentes modelos. Aquí tenemos una pequeña sección de alfombras, las de arriba son alfombras de baño, esta es de 45 por 70 y cuesta 5 €. Esta tiene pinta de ser bastante absorbente porque es gordita. Después tenemos estas que son más sencillas, más finitas, tienen un precio de 4 €. Y abajo tenemos alfombras para la entrada de la casa, de 40 por 60, tienen un precio de 3 € y hay diferentes modelos. All the happy smiles and the wishes, and I want it all from the lights to the mistletoe. Tell me one thing, is there anything that you're missing? I will keep you warm as soon as you remove that snow. Whatever we do, we will be alright. These holiday wonders will open your mind. May all your wishes tonight come true. Este quemador de aceites me hizo muchísima gracia en forma de Papá Noel y además viene con las tartas de cera que son de canela y tiene un precio de 5 €. Genial también porque viene así como muy bien embalado para tener un detalle, para un amigo invisible o lo que sea. En Pepco hay un montón de velas, pero así de Navidad tenemos esta de 3 mechas, que la vela es preciosa, tiene la tapa de color dorado, cuesta 5 € y para mi gusto el olor es horrible porque huele a pino, pero la vela es preciosa. Y esto estaba tan escondido que casi no lo vi. Es una tartera o un recipiente para poner dulces, tartas. Bueno, es muy bonito, navideño, también pintado a mano. Y tiene un precio, a ver si lo veo por aquí, de 9 €. Pesaba bastante y con una mano es un poco complicado porque no quiero romper nada. También vi esta bandeja de madera en forma de árbol de Navidad que solo quedaba esta y ni siquiera tenía precio, así que no os puedo decir.
pero bueno, me imagino que van a ir reponiendo. Es preciosa para decorar y para servir aperitivos en la mesa. Y aquí os enseño mi cesta. Estas son las dos cosas que compré, la tacita del muñeco de jengibre y la del tío Vivo. Vamos a ver ahora caminos de mesa y manteles. Este, por ejemplo, cuesta 5 euros con un árbol de Navidad de lentejuelas. Este también tiene lentejuelas doradas y cuesta 5 euros. Los dos son de 40 por 150. Y este mantel en tonos grises y plateados de 140 por 240 que tiene un precio de 9 euros. Este camino de mesa es de 40 por 150, costaba 4 euros, pero ahora está rebajado a 3. Y ahora os dejo con las tazas, que esta vez hay muchísimas, así que os voy a enseñar las que más me han gustado o las que más me han llamado la atención. Si os fijáis en esta, tiene unos agujeritos en el asa para poner una cuchara y que quede apoyada. En otros Pepco he visto que la cuchara viene incluida, así que no sé lo que ha pasado aquí. It's a magical time full of kisses. Take a walk outside and tickle the snowman's nose. Moving nimbly, did you hear something from the chimney? I will keep you warm as soon as you remove that snow. Esto me encanta, es una taza para fundir chocolate, en la parte de abajo ponemos una velita de té y arriba ponemos chocolate para que se vaya derritiendo. Cuesta 6 euros, el año pasado estaba en otro color, este año lo he visto en este color rosita tan mono y esto creo que también es un regalo muy acertado. Mistletoe, and I've gotten you a present that I put under the tree. Tomorrow it is Christmas, the first for you and me. The snow is falling down and the storm is on its way, but as long as you're around, everything will be okay. 'Cause all I wanna do is spend this holiday with you. Tomorrow it is Christmas, the first for me and you. I've longed for this moment to have you for myself in a cabin out in nowhere. Una cajita metálica en forma de camión, me pareció muy original, tiene las ruedas y todo. Y bueno, pues para guardar galletas o lo que queráis, para guardar cosas de papelería, es bonita y cuesta 3 euros. Esta taza es como la que os he enseñado hace un momento de Papá Noel, pero en forma de pingüino, cuesta 6 euros. Y esto, claro, como no se puede abrir, no sé cómo es, pero yo creo que es un cuenco y una taza, ¿no? Que se puede usar así por separado. Y esto me encantó incluso para hacer un regalo, me parece muy original. Es una torre de tazas que, si os fijáis, juntas, así una encima de la otra, hacen un paisaje, hacen un dibujo. Y no sé, me pareció chulísimo. Además cuesta 7 euros, no lo veo nada caro porque son 4 tazas. Y bueno, sirven también para decorar, porque así puestas apiladas en la encimera pueden quedar muy bonitas. Por aquí tenían más cositas con LED. Os quiero enseñar esta decoración con velas LED
cuesta 9 euros y tiene 7 luces, 7 velas LED con esta estructura blanca. Me pareció muy chulo. Esta estrella de Navidad también con luces es como una lámpara, cuesta 7 euros. Y esto me parece que, no sé si va enchufado a la corriente o funciona con pilas. Y mirad esto, está rebajado a 8 euros. Esto me parece que lo tenían el año pasado y me parece una oportunidad porque son 3 platitos o 3 cuenquitos en forma de estrella en color dorado. Aquí hay una sección de velas navideñas preciosas. Mirad esta en un vasito de cristal. Cuesta 4 euros, es bastante grande, aunque solo tiene una mecha. Esta de aquí me encantó. Creo que es preciosa con la bola de cristal y la nieve en la tapa. No sé cómo huele, es una vela aromática y cuesta 6 euros. Para el tamaño que tiene y cómo es, no me parece cara porque luego podemos guardar el envase. Esta también creo que olía bastante bien. El precio es de 5 euros, también tiene tapa. Y esta de aquí, que también es muy bonita, en este color ámbar, que encendida queda muy bonita. Y huele como a galleta de jengibre, también cuesta 5 euros. Este pack de 3 velas de té, que son un arbolito, son como las que os he enseñado antes en color dorado, pero estas son en color verde, vienen en packs de 3 y cuestan 2 euros. This time is that ever since July I've been happier than I have ever been. It's safe to say that my love for you is true. Tomorrow it is Christmas, the first for me and you. I longed for this moment to have you for myself in a cabin out in tomorrow it is Christmas, the first for you and me. Y bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado este paseo por Pepco, que hayáis cogido muchas ideas para decorar vuestro hogar en Navidad o para hacer algún regalo. Contadme en comentarios qué es lo que más os ha gustado o qué es lo que compraríais y sobre todo si os ha gustado este vídeo no olvidéis dejarme vuestro like, suscribiros al canal y activar la campanita para no perderos ningún vídeo. Muchísimas gracias por estar conmigo un día más, os mando un besito muy grande y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. Chao.